Hola Martín, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Lorena, muchas gracias por preguntarnos. Esperemos que usted también ande bien. Y para hablar de un tema interesante, recién analizamos, por ejemplo, el tema de los videojuegos que también pueden generar adicción y entender, según la neurociencia, qué es lo que ocurre en el cerebro que nos hace que se vuelva necesario, por ejemplo, estar todo el tiempo en las redes sociales. Bien, buenísima la pregunta porque creo que de esto poco se habla, ¿no? Yo creo que la tecnología nos avallazó, fueron cambios muy rápidos, muy acelerados y como que no nos encontró a nosotros preparados, ¿no? Para poner un límite a todo Ujú. esto. Y bueno, y hoy a través de la neurociencia, que conocemos el funcionamiento del cerebro, sabemos qué le pasa al cerebro, empezamos a tener información sumamente importante. Por lo tanto, es sumamente importante empezar a socializarla, ¿no? Para saber, bueno, ¿qué le pasa a este cerebro que está todo el día atento a las redes sociales, a los mensajes de WhatsApp? Y hoy sabemos que cuando escuchamos ese ruidito, ¿vieron? Que aparece cuando nos llega un mensajito Ujú. y nos desesperamos donde estamos para ver el teléfono. Eso pasa porque en el cerebro se segrega una hormona que se llama dopamina, Ajá, ¿no? Y que es una hormona que al cuerpo le produce placer, le gusta, ¿sí? ajá. Entonces activa un circuito de recompensa y eso se hace cada vez más fuerte y siempre lo quiero, ¿sí? Es como una adicción, se segrega también con algunas adicciones como el alcohol, como la droga, ¿no? Ajá. Entonces creo que es sumamente choqueante, ¿no? Escuchar esta información y sumamente importante. A ver, Lorena, cuando hablamos, por ejemplo, con especialistas en lo que es combatir el tabaquismo, ellos te dicen que el consumo de cigarrillo hace que se estimule un receptor que produce dopamina, esta sensación de placer sin esfuerzo. ¿Ocurre lo mismo con estas cuestiones? Ocurre exactamente lo mismo, y eso genera adicción, ¿no? Porque ya te digo, Ujú. la dopamina que me produce me gusta, me produce placer, entonces fortalece ese circuito de recompensa y quiero más de eso que me está haciendo bien, que me gusta, ¿no? Claro. El tema es cómo entrenamos a los adolescentes, cómo entrenamos los adultos el poner este filtro inhibitorio, Ujú. esto de inhibir esta conducta para tratar de que esto no se convierta en una adicción, ¿no? Claro, claro, Porque sabemos que hoy en día el estar todo el día con el celular trae muchísimas complicaciones. claro. Y nosotros, soy docente y sabemos Sí. que tiene complicaciones en el aprendizaje, en la motivación de los alumnos, trae consecuencias en el sueño de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Entonces creo que es importante empezar a socializar esto para ver, bueno, de qué manera podemos tratar de hacer acciones para contrarrestar todo esto, ¿no? Claro. Ahora, a ver, usted dice que hay que entrenar al cerebro justamente para que no se vuelva quizás un hábito de revisar el teléfono constantemente a la primera señal de aburrimiento. Ahora, los desarrolladores, los especialistas en publicidad y marketing no las dejan fácil tampoco. Claro, es que en realidad las redes sociales, el marketing está diseñado para esto, ¿no? Para activar eso en el cerebro que haga que yo por ahí tome decisiones impulsivas y no racionales. O sea, la tecnología en sí, las redes sociales en sí, están diseñadas para provocar esto en el ser humano. Claro. Entonces, yo siempre digo que la información da poder para tomar decisiones inteligentes. Entonces necesitamos conocer esto, necesitamos saber qué efectos le produce en el cuerpo esto de estar todo el día en las redes sociales para saber qué decisiones tengo que tomar, ¿no? Y entrenar el cerebro. El cerebro es un músculo y se puede entrenar como cualquier parte del cuerpo. Claro. Entonces, si sabemos que nos produce ese placer tan grande, bueno, ¿de qué forma saber que esto tiene consecuencias negativas en nuestra salud, tiene consecuencias negativas en nuestro cerebro? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esto, no? Claro. Doctor, aquí me gustaría que hagamos un contrapunto entre lo que es la sensación de placer, o recompensa placentera sin ningún tipo de esfuerzo, es decir, un costo bajísimo o sin costo, y lo que es la cuestión del bienestar general, por ejemplo, que provoca el hacer deportes. ¿Qué diferencia hay entre las hormonas que se liberan cuando uno revisa el celular y cuando uno, por ejemplo, hace deportes que también le genera placer? Claro, lo que pasa es que cuando yo hago deporte también se segrega dopamina, ¿no?
pero también junto con la dopamina se segrega la serotonina, que la serotonina en el cuerpo permanece más tiempo y me da esta sensación de placer, de bienestar. Es como que la dopamina es muy fugaz, ¿no? Aparece y desaparece en muy poco tiempo, y eso hace que se caiga la motivación. Entonces por eso yo necesito cada vez dosis más fuertes de eso que me estimula para que me genere dopamina. En cambio, cuando yo hago actividad física, aparte de la dopamina, aparece la serotonina también. Y la serotonina perdura más en el cuerpo, esa sensación de placer o de bienestar es más duradera en el cuerpo. Y sabemos que hoy se habla muchísimo de hacer actividad física, ¿no? Porque tiene muchísimos beneficios para la salud, pero también para el cerebro. ¿Sí? Hoy sabemos que el movimiento es sumamente importante para poder aprender. Bien, Lorena, y en cuanto a la neurociencia en el deporte, ¿cómo lo podemos calificar para no irnos de ninguno de los dos extremos? La neurociencia en el deporte, bueno, es una ciencia que empezó a tomar mucho auge en el último tiempo, porque en realidad la neurociencia es una ciencia que se puede aplicar en distintos ámbitos, ¿no? Y hoy sabemos que aplicada al deporte también tiene muchos beneficios. Tiene muchos beneficios porque la neurociencia habla de qué le pasa al cerebro, por ejemplo, cuando está sometido a emociones fuertes, ¿no? Cómo hacer para gestionar una emoción, para tomar una decisión en milésima de segundo, que puede pasar, por ejemplo, en el deporte, en cualquier deporte de alto rendimiento, ¿no? Entonces, cómo hacer para entrenar el cerebro o enseñarle a hacer un caminito mucho más funcional al objetivo que tengo que cumplir. Y es una ciencia muy aplicada al deporte, o sea, hoy sabemos que tiene muchísimos resultados. Lorena, ahora la parte difícil, creo, porque bueno, a ver, encontramos la dopamina en todo. ¿Cómo hacemos para poder regular esto, que no se convierta en una adicción, ir trabajándolo de cierta manera? Por ejemplo, el otro día investigábamos ahí en el celular que nos hablaban de la aplicación esta Bienestar Digital y podemos ver cuántas horas estamos en cada una de las aplicaciones que tenemos, por ejemplo. Entonces, a ver, ¿cuál es el límite? ¿Cuáles son los consejos que podés darnos? Mira, yo te digo que trabajo hace 18 años con adolescentes y vos sabés que en esto del uso del celular tenemos una actividad que hacemos que vamos anotando en una planilla la cantidad de horas que ellos pasan con el celular. Y te puedo asegurar que no son ni siquiera conscientes. O sea, cuando toman conciencia, cuando anotan y ven la cantidad de horas que pasan. Entonces, bueno, siempre decimos, bueno, nosotros determinamos el problema, sabemos que existe y lo tenemos. ¿Qué podemos hacer nosotros para contrarrestar esto, que es lo que me preguntás vos? Sí. Y esto de empezar a estar al aire libre, empezar a estar con la familia, con los amigos. Sabemos que hay situaciones que se nos escapan del día a día por estar mirando un celular, ¿no? Entonces, empezar a entrenar esto con los chicos y los adultos también. Tengo una cena importante, me voy a reunir con mi familia o con amigos que no veo, y el celular tiene que estar lejos de donde estoy. ¿Está? ¿Por qué tiene que estar lejos? Porque si yo lo pongo cerca y escucho el ruidito de que me llega o la vibración de que me llegó una notificación, ¿qué va a hacer el cerebro? Va a segregar dopamina, ¿y qué me va a decir? Atender el celular, claro, atender el celular, más. ¿se entiende? Claro. Entonces creo que esto hay que hablar, ¿no? De cómo podemos hacer para inhibir esas señales que muchas veces nos pasa, que nos perdemos cosas importantes de la vida. El hacer actividad física, el estar con seres queridos, estar al aire libre, son cosas que nos dan serotonina, esto que hablábamos, que es esa hormona que perdura más en el tiempo, y que por ahí, viste, nos pasa la vida y no nos damos cuenta. Claro. Pero nos va a costar, digo, al principio. O sea, vamos a dejar el celular y estamos tan acostumbrados a mirar constantemente las notificaciones que nos va a costar. Creo que todo hábito cuesta al principio, es entender que un hábito, para que yo lo pueda salir automáticamente, lo tengo que practicar mucho. Bien. Entonces, eso es importante todo saberlo. hábito va a costar. Claro. Perfecto. Lorena, por último, para cerrar, ya tenemos las noticias. A ver, la lectura está siendo reemplazada por lo audiovisual, ¿no? Por los videos, sobre todo por la irrupción de redes sociales como Instagram, TikTok y demás. La pregunta es, y apelo a su capacidad de resumen, ¿esto genera un riesgo a que vayamos perdiendo nuestras capacidades intelectuales? Sí, y yo ahí insto a los adultos, porque hoy hablamos mucho de los niños y de los adolescentes que no leen, que no agarran los libros,
y yo siempre estoy volviéndole a los adultos, la pregunta sería, nosotros como adultos, ¿estamos leyendo? Porque los chicos hoy en día sabemos que aprenden por imitación. Entonces todo lo que nosotros como papás querramos fomentar a nuestros hijos, que van a ser los futuros adultos, ¿no? Claro. Es revisarnos qué estamos haciendo nosotros, qué le estamos entregando. Bien. Lorena, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer. Hablábamos con la experta en neurociencia, Lorena Botero.